Entonces vamos a seguir hablando para terminar el tema de la religión en Egipto. Entonces habíamos dicho que la religión en Egipto tiene como varias etapas, ¿no? Pero vamos a empezar primero que todo en Primera de Crónicas 1:1. Vamos a leer ahí más o menos lo mismo que está en Génesis, cuando leemos el árbol genealógico de los descendientes de Noé post-diluvio. O sea, se acaba el diluvio, los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, tienen unos hijos y entre ellos nace uno de los nietos, es precisamente Misraim, o de quien toman este nombre, imagino yo, sus descendientes, para llamar al país también Misraim. ¿Sí? ¿Qué dijimos la semana pasada que significaba Misraim? Lugar que está construido, porque cuando los egipcios llegaron ahí, ya habían construcciones. ¿Qué construcciones? Entre ellas, por ejemplo, las pirámides, la esfinge y muchos otros vestigios de una civilización anterior a los egipcios. Por lo tanto, anterior también al diluvio. ¿Sí? Sí, estamos entendiendo, ¿cierto? Antes del diluvio existió una civilización que algunos han llamado atlantianos. Y si vamos a llamarlos mejor prediluvianos, como para hablar en términos bíblicos. Los prediluvianos, y los prediluvianos ya sabemos que estaban contaminados con los ángeles caídos, que habían hecho construcciones enormes por todo el planeta, que habían, por ejemplo, introducido cultos paganos, que habían introducido ideas muy, vamos a decirle, avanzadas para esa época, ideas muy concretas sobre el espacio, ideas que hasta hoy en día serían un poquito complicadas de estudiar, pues esa gente ya las tenía metidas en su cultura. Entonces vamos a leer Primera de Crónicas, versículo 1 hasta el 8. 1:1. ¿Cómo dice? Hasta el 8. Dale, Wendy, por favor. Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalaleel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé, Sem, Cam y Jafet. Los hijos de Jafet, Gomer y Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán, Elisá, Tarsis, Kitim y Dodanim. Los hijos de Cam, Cus, Mizraim, Put y Canaán. Listo, ahí ese es otro pasaje que nos confirma que efectivamente Misraim, que es como es el nombre original de Egipto, en el hebreo Misraim, es nieto de Noé, hijo de Cam. Sí, lo voy a decir en orden. Hijo de Cam, nieto de Noé. O sea, es descendiente muy próximo. Misraim es anterior, obviamente, a Abraham. Sí, lógico, que Abraham, pues ¿cuántas generaciones faltan para Abraham? Más o menos 5 generaciones. Entonces ya estaba Misraim. ¿Qué podemos decir hasta ahí? Lo que decíamos la vez pasada, al inicio de la clase, es que cuando Abraham llegó a la tierra prometida, que él venía ¿de dónde? De Ur de los Caldeos. Cuando llegó a la tierra prometida y luego llegó a Egipto, ya Egipto era una nación poderosa, un imperio, ya estaba montado un imperio, porque ellos son muy anteriores a Abraham el hebreo. ¿Listo? Ahora miremos lo siguiente. Entonces tenemos, la semana pasada ya dimos como los nombres de los faraones, ¿cierto? Y decíamos entonces como conclusión que el faraón del Éxodo es Amenofis II, también llamado Amenhotep II. Sí, ya lo dijimos la vez pasada y explicamos por qué. Y después de Amenofis II sube al poder Tutmosis IV. No me acuerdo si hasta allá llegamos. Sí, ¿Hasta Tutmosis IV? vimos también datos curiosos de la dinastía 18. ¿Qué fue el último que mencionamos? Para ubicarme aquí en la hojita. Hablaste del papiro de Caón, la estela de Merentas. Sí, Narra que unos esclavos construyeron ciudades de almacenaje en Pitón. sí. Vimos que Tutmosis III es contemporáneo de Moshe. Cuando Tutmosis III se encuentra reinando, Moshe se encuentra en Mayan porque había huido a causa del homicidio del egipcio. Sí. Cuando Moshe regresa a Egipto, en el cual se encuentra Amenofis II porque Tutmosis III ya había muerto. Éxodo 15 del 1 al 10. Listo. Y tenemos... Vimos también el enotismo, nos hablaste del enotismo y nos mencionaste épocas de la religión egipcia, la proto-religión, sí. la antigua, la clásica y la moderna que vendría a ser el Islam con los musulmanes. Sí, exacto. Ahí fue donde quedamos, ¿no? Como nombrando las etapas de la religión.
Bueno, vamos a mirar un momento esa cuestión de la muerte, si el faraón del Éxodo murió o no murió. Sí, ¿qué tienen ustedes ahí? ¿Qué tienen ustedes así en su conocimiento rápido? ¿El faraón del Éxodo murió en el río, perdón, en el Mar Rojo? ¿En el Mar de los Juncos murió ahí? ¿O sobrevivió? ¿Qué han leído ustedes acerca de eso? Vamos a leer, por favor, el Éxodo, Éxodo 13, por favor. Éxodo 13, para poder entrar a lo de la religión como tal. Éxodo 13. Éxodo 13. Más exactamente miremos el cántico de María. Éxodo 13. Es el 14, perdón. Esperen, buscamos exactamente el pasaje donde. El 15. Dice así. Estoy leyendo Éxodo 14, 15. ¿El capítulo 15? No, Éxodo 15. Perdón. Un segundito, que es que estos pasajitos no los tenía anotados. En el 4 mira, Sergio, el 15, 4. 15, 4, ya un segundo. Esperen un segundito, que es que quiero mirar donde dice. Ya, vamos a leer el 14:27. Vamos a leerlo desde ahí, desde el 14:27. Ahí es. Entonces, Éxodo 14:27. Para que miremos qué pudo haber pasado con este faraón. Porque el cántico tradicional dice: echó a la mar los carros de faraón, ¿cierto? Los carros de faraón. Entonces, como parece ser como que en el cántico dice que faraón no fue echado. Sin embargo, hay varias versiones donde el faraón es echado, varias versiones de películas, digo yo, donde faraón es echado al agua y se ahoga. Y hay varios comentarios, por ejemplo, hay uno donde dice que él lo sacaron de las aguas y lo llevaron a reinar a otra parte. Sí, el poder divino, la presencia divina lo saca del agua en el comentario, es una explicación, no es que sea verdad. Lo saca del agua y se lo lleva para un lugar de otra gente, no egipcios, y allá lo pone a reinar. Pero vamos a mirar qué dice la escritura. Entonces, Éxodo 14:27. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al oír se encontraban con el mar, y el Eterno derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó el Eterno aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que el Eterno ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió al Eterno y creyeron al Eterno y a Moisés su siervo. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico al Eterno y dijeron: cantaré yo al Eterno porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. El Eterno es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y yo le alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. El Eterno es varón de guerra, el Eterno es su nombre. Echó en la mar los carros de Faraón y su ejército. Sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar Rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Eterno, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Eterno, ha quebrantado al enemigo. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces ahí dice que echó a la mar los carros del faraón, pero no especifica nada acerca del faraón. Pero vamos a leer Salmo 136:3. Salmo 136. Es decir, podemos salir de la duda de una vez que directamente la escritura, por lo menos en el libro de Éxodo, no especifica que ese faraón haya sido echado en el mar. Sí, hasta ahí lo leímos bien y no dice el faraón, dice los carros de faraón y sus 136 y sus carros escogidos. Entonces, Salmo 136, versículo 3. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para señorearse en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia.
adquirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y viene el versículo clave. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Entonces, según este texto, Salmo 136:15, dice que Faraón también fue arrojado. Y si lo unimos de pronto con el pasaje de Éxodo que leímos hace un momento, tenemos que, dice que de los que iban en esos carros no quedó ni uno, que quedaron todos muertos. ¿Se acuerdan que lo acabamos de leer en Éxodo 15:4? 15:4. Aquí está como una pequeña aliciente que nos dice, miren, según el Salmo, Faraón fue arrojado también al mar. Si fue arrojado al mar, lo más probable es que se haya muerto. Pero vamos a leerlo en otra versión. ¿Quién tiene otra versión? ¿Yasher tiene otra versión? ¿Esa no es católica? ¿Esa que tiene allá? Ah, no, esa es la Torah de Mente. ¿Del cuál? Cualquiera, del Salmo 136:15 nomás. Kadosh dice, y arrojó a Faraón y a su ejército dentro del mar de Sur, porque su misericordia continúa para siempre. Bueno, dice que los arrojó adentro de, más específico todavía, pero miren que incluye a Faraón. Sí, el texto de la Torah no es muy claro, dice a los egipcios. Yo sé que Faraón también es un egipcio, puede estar contado en ese montón. Entonces, mi conclusión, si me preguntan a mí la idea, yo creo que ese Faraón, Amenofis II, murió durante el éxodo. Lo más probable, ahogado en esas aguas. ¿Qué encontré yo históricamente hablando? Que Amenofis II sí muere de una manera muy extraña. Dice que murió de una enfermedad y que lo retiraron a un lugar muy lejano de Egipto. Sin embargo, hay unos historiadores con esto de Menetón III, que la vez pasada les dije que era un historiador egipcio, que consideran que el faraón simplemente desapareció, que un día no llegó más al palacio. Entonces, digamos lo que históricamente hablando, ya no estoy hablando de la Biblia, sino históricamente, el destino de Amenofis II, el faraón de la época del Éxodo, está en veremos. Algunos dicen que le dio una enfermedad, lo recluyeron en algún lugar lejano, y otros dicen que definitivamente nunca volvió más a su casa real y nunca más se supo nada de él. ¿Qué dice el internet acerca de Amenofis II? ¿Qué dice, Claudia? ¿No dice absolutamente nada de su muerte? Imagino yo, si no dice absolutamente... Dice que su tumba es la KV35 en el Valle de los Reyes, pero no dice nada de su... Sí, toda esa dinastía, la dinastía 18, está enterrada en esa tumba. Creo que ya lo habíamos mencionado. Sí, ya, aquí lo tengo escrito, yo imagino que ya lo escribimos también. Dice que su fallecimiento fue en Tebas, pero no dice nada. Pero no dice cómo. Es muy raro, uno puede mirar cualquier faraón y casi todos dicen cómo murieron. Es de los poquitos que no se sabe realmente qué le pasó. Entonces vuelvo y repito, hay dos opciones, históricamente hablando. Una, le dio una enfermedad y se lo llevaron para un lugar lejano de Egipto. O dos, no volvió a su casa real nunca, lo que a mí me parecería muy extraño. Es como si el faraón un día el presidente un día desapareciera y nunca más supiéramos nada de él. Sí, es raro. Dice que la tumba está ubicada en la KB35. en el Valle de los Reyes. Dice que no apareció, entonces fue que encontraron la momia para saber que era él. Sí, me imagino. Y si no apareció nunca. No, o sea, me refiero que no apareció más en su palacio real, pero sí que no entró nunca más. Pero, o sea, encontraron muerto en algún lado y lo metieron ahí. Sí, de todas maneras ya está enterrado. No, yo creo que es como una representación así. O sea, hay una momia No sé, que- habría que mirar, ¿dice su tumba o su momia? Lo que tú le dices. Tumba. ¿Su tumba? Bueno, está muy abierto, no le especifica. Porque lo que dice Yasher, pues puede ser, porque sí enterraron alguna gente simbólica. No era muy común, yo no lo creo, yo creo que sí encontraron, debe estar allá la momia. A menos que coloquemos momia de, y el nombre del tipo, Amenofis II, que eso no lo miré. Momia de Amenofis II. Entonces, para mí, la versión más certera, más allá de la historia y eso, yo creo que él murió en el mar, ahogado. Y los cadáveres de ellos salieron hasta la orilla, tal cual como dice el texto, ¿no? Los tomaron y los enterraron. Sí, esa es mi opinión. O sea, yo no creo en la versión histórica que le dio una enfermedad. Realmente no creo eso. Porque se acuerdan que vimos un rey anterior que le dio una enfermedad y que dice exactamente a qué ciudad se fue a recluir y que se estuvo allá y que dejó a la mujer a cargo. Como que hay más información, mientras que este tipo no le dio una enfermedad y se desapareció, según la versión histórica.
Entonces yo veo algo raro ahí. Para mí, repito, el tipo murió durante el éxodo. Me parece que el Salmo 136:15, léelo un momentico nuevamente en esa versión mientras que Claudia nos ayuda a mirar ahí. Yo tengo una pregunta. Nosotros, en cuanto al estudio que estamos desarrollando, no podemos decir que Ramsés II es el mismo Menofis II. ¿Sí? No, Ramsés II fue 100 años después de todo eso. Ok, entonces no porque en internet uno pone a Menofis II la momia y solamente le dan a unos detalles de Ramsés II. Sí, lo que pasa es que Ramsés II fue o es considerado hasta el día de hoy el faraón más grande de todos los tiempos. Y por la película de 1964, la que hemos visto, creo que se llama Los 10 Mandamientos, ¿no? Dura como 4 horas. El faraón de ahí, ¿cómo se llama? Ramsés. Entonces quedó metido como en la gente que el faraón del éxodo fue Ramsés. En la película que sacaron hace poquito, la de Dioses y Reyes, que además es como muy regularcita, esa película, el faraón, ¿cómo se llama? También se llama Ramsés. Sí, es más como un error histórico. ¿Cómo dice allá, Ana Yulis, por favor? Venos. Dice, y arrojó a Faraón y a su ejército dentro del mar de Sur, A faraón y a su ejército. que es mar rojo, Sí. porque su misericordia continúa para siempre. Ese sub es junco, ¿cierto, Bolsa? Juncos. O junco. Junco. ¿Listo? ¿Hasta ahí de pronto alguna pregunta? Entonces, Menofis II, en la versión que vemos en Salmo 136, versículo 15, murió también con su ejército. Luego él entonces sube el poder Tutmosis IV, que ya me dijeron que ya le habíamos escrito, Tutmosis IV. Y Tutmosis IV tiene una característica muy extraña. Él no era el primogénito, era el hijo de una mujer secundaria llamada Tía A. Ajá. ¿Sí lo anotamos la vez pasada? Sí. ¿Sí? Tía A. Creo que sí. Porque el primogénito había muerto de una rara enfermedad. Exacto. También lo dejan así, una rara enfermedad. Sí, yo imagino que también catalogar enfermedades en esa época, pues tuvo que haber sido muy complicado. Porque de dónde, aunque pues ellos desarrollaron cosas como por ejemplo, recuerdo si fue algo muy parecido como a la penicilina, creo que sí. Pero hay otra. A la morfina. Bueno, en ese momento se me escapó, creo que es la penicilina. Bueno, vamos a seguir. Ahora miremos nosotros proféticamente qué dicen. Sí dice ahí, ¿cierto, tía? ¿Sí lo notamos? Sí, sí, algo ¿Sí? así. Vale. Miremos proféticamente qué le depara a Egipto en el futuro. Joel 3:19, por favor. Joel 3:19. Entonces, cuando uno lee los profetas, aparte de las profecías que lanzan para Israel, para la nación, para la casa de Israel o para la casa de Judá, también tenemos profecías para personas muy puntuales. Por ejemplo, cuando dicen Isaías, Ciro, mi ungido, que ustedes lo miran en hebreo, Ciro, mi Mashiach. ¿Sí? Cuando ustedes, por ejemplo, ven que dice el rey de Tiro, se levantará contra el rey de no sé quiéncito, es contra una persona. Pero hay también profecías en contra, o más bien hablando acerca de las naciones. En el libro de Joel habla de varias naciones, pero vamos a tomar solamente lo que dice de Egipto. En el libro de Isaías también, coge por ejemplo a Damasco, coge también a Egipto, coge también a Babilonia, creo que a los medas también los coge, si no me falla la memoria. En el libro de Zacarías también dice, ese será el pago para toda la tierra de Egipto por no haber cumplido la fiesta de los tabernáculos, no caerá lluvia. Joel 3:19. 3:19. Sí, Joel 3:19. ¿Cómo dice? Joel 3:19. Léelo, Jessica, por favor. Joel 3:19. Autorizado, ok. Dice así. Egipto será destruido y Edom será vuelto en desierto asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Vuelve a leer, por favor. Egipto será destruido y Edom será vuelto en desierto asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Bueno, léenos un poco el contexto, como en el 16 más o menos, como para coger la idea. Pero ya les voy a explicar quién es Edom. Entonces miren, ¿se acuerdan ustedes del mapa que tenemos, verdad? El mapa que... Y lo que ustedes ven acá que dice Arabia en su mapa, esa es la denominada tierra de Edom. La tierra de Edom. La tierra de Edom pues es bastante grande, coge casi toda la parte sur. Miren, acá también está, ¿sí lo ven? Edom, en el mapa.
Edom. Coge toda esta parte sur de Israel y casi toda la península arábiga. O sea, los edomitas, que son descendientes de Esaú, son antepasados de los actuales árabes. Ya lo hemos visto, ¿cierto? Porque ya sabemos que Esaú se casó con una de las hijas de Ismael y siguieron teniendo hijos, obviamente, y entonces se fusionaron Esaú e Ismael y formaron los edomitas, que son los antepasados de los árabes modernos. ¿A qué voy con todo esto? La profecía que acaba de leer Jessica ahí en Joel 3:19 está cogiendo a dos naciones que el día de hoy son enemigas de Israel. Primero Egipto y segundo la tierra de Edom, acá a este lado, que es Arabia. O sea, está cogiendo una profecía en contra de Egipto y en contra de Arabia. ¿Qué les está diciendo? Ustedes van a ser ¿qué? Destruidos por haber derramado la sangre inocente de Judá en sus tierras. ¿Listo? Entonces vamos a leerlo, Jessica, por favor, en un contexto ahí rápido. Sí. Y el Eterno rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy el Eterno vuestro Elohim que habito en Sión, mi santo nombre. Y Jerusalén será santa y extraños no pasarán más por ella. Bueno, alto ahí. ¿Esa profecía de qué tiempo es? Eso no es ahora, porque ahorita Jerusalén está lleno de extraños. Extraños, entiéndase, personas que no practican la Torah. La marcha gay más grande del mundo no está en Jerusalén, pero casi, en Tel Aviv. Entonces, ¿de qué tiempo está hablando ahí? Dice, en este tiempo, pero ¿cuál tiempo? Miren lo que dice ella, ese pedacito de Jerusalén, por favor. Dice, y conoceréis que yo soy el Eterno vuestro Elohim que habito en Sión, mi santo nombre. Y Jerusalén será santa y extraños no pasarán más por ella. Jerusalén será santa y extraños no pasarán más por ella. Entonces, esa palabra o esa profecía no obedece al pasado. Siempre que usted lea una profecía, colóquese contextual. Es decir, usted coja la profecía, léala y diga, bueno, dice que Jerusalén va a ser santa y que ningún extraño pasará por eso. ¿Eso ya pasó? No. ¿Está pasando en este momento? Entonces quiere decir que es una profecía a futuro. Lo más probable es que esté hablando, y así es, está hablando del milenio, porque Jerusalén no va a pasar por purificación hasta que Yeshua llegue, ¿cierto? Cuando dice el texto que Él los destruirá con la espada que sale de su boca, el falso profeta, el anticristo son lanzados al agua de fuego, Satanás es encarcelado. Hasta ese momento la tierra va a ser purificada. De lo contrario, pues vean hoy cuántas iglesias católicas hay allá. Sí, la iglesia del nacimiento, la iglesia de la crucifixión, la iglesia del Santo Sepulcro, la iglesia de la no sé qué de María, advenimiento o no, ¿cómo se llama eso? Asunción de María. Vuélvelo a leer y sigue por favor donde vas leyendo. Y conoceréis que yo soy el Eterno, vuestro Elohim, que habito en Sión, mi santo monte. Y Jerusalén será santa y extraños no pasarán más por ella. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche. Bueno, eso es algo simbólico. Imagínense la montaña sudando leche. Sí, eso quiere decir cuando por lo general, cuando está diciendo que va a haber miel, quiere decir frutos. Y cuando dice leche, gran cantidad de ganado. ¿Listo? Acuérdense porque eso va a salir mucho en las profecías que usted va a leer en algún momento de su vida. Leche hace referencia a ganados. Miel hace referencia a productividad como de la tierra, a lo agrícola. Sigue leyendo, por favor, para terminar ese pedazo. Y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa del Eterno y regará el valle de Sittim. Entonces, uno rápidamente, cuando está leyendo profecía, uno une con otras profecías. Dice que saldrá un río de la... ¿Cómo es? ¿De la presencia? No. De la casa. De la casa. Leche, sí. De la casa, ¿cierto? ¿Se acuerdan ustedes? Una fuente. ¿Se acuerdan ustedes que en el libro de Ezequiel también hay una fuente que sale? Y que se le llama las aguas salutíferas. Entonces uno va uniendo para hacer una sola idea, para ubicar el tiempo. ¿Qué tiempo es? Termino la idea para decirlo. Y regará el valle de Sittim. Egipto será destruido y Edom será vuelto en desierto asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre y Jerusalén por generación y generación. Y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y el Eterno morará en Sión. En Sión, o sea, cuando coloca esa palabra Sión quiere decir a futuro. En este momento no están las condiciones para hablar de un Sión. Estamos en el nivel, no sé, Israel.
Ni siquiera, no sé si estamos en Jacob o Israel, habría que hacer un análisis bien detallado. Yo podría decir incluso que estamos en el nivel Jacob, un nivel donde hasta ahora nos enteramos que el Creador nos llamó y tiene un pueblo escogido y todo eso. Pero todavía no tenemos bien clara la noción de nación, de pueblo, que eso lo vamos a alcanzar en el nivel Israel. ¿Se acordarán ustedes que hay como unos cambios de nombre, no? Está entonces la nación, está Jacob, Israel, ¿cierto? Por ahí se le coloca el título Jesurún, muy amado, ese es un título, ese no es un nombre, y luego le coloca el nombre Sión, ese sí es un nombre. ¿Listo? Entonces, conclusión, la profecía de la destrucción de, repito, Egipto y Arabia, coloquen entre paréntesis, Arabia es Edom. ¿Listo? Arabia es Edom. ¿Y Edom quiénes son? Los descendientes de Esaú. Entonces, Arabia y Egipto van a ser destruidos a futuro. Ese va a ser el futuro de la cultura o de la nación o el territorio llamado Egipto. ¿Listo? Los egipcios son descendientes de Cam. Si viene Cam, o sea, viene Noé, Cam, y Cam tiene un hijo llamado Misraim. En hebreo, Egipto es Misraim. ¿Listo? Ahí está. Y él tiene unos hijos. Alguien que me busque rápidamente, Primera de Crónicas 1:11. Ahí están los hijos de ese sujeto llamado Misraim. Entonces, Primera de Crónicas, capítulo 1, versículo 11. Para que ustedes vean que los hijos de él tienen la misma terminación. IM. Léenos porfa, como así empieza con los nombres de una vez, no dice los hijos. Eso. Son 4, ¿cierto? Que son los 4 puntos cardinales o las 4 tribus fundadoras de Egipto. ¿Listo? Eso es comprobable históricamente. Que 2 hicieron al norte, 2 al sur, y es lo que ustedes han escuchado de pronto, Alto y Bajo Egipto. ¿Se han escuchado eso? En los documentales, no que el Alto Egipto, no que el Bajo Egipto, que tenían coronas diferentes, que cuando unificaron entonces la corona quedó mezclada. Entonces la de abajo, la del imperio de arriba era una serpiente acá, y la de imperio bajo eran unas cosas aquí a los lados, no recuerdo exactamente, como unos cuernos de carnero creo. Cuando los unificaron quedó la misma corona, los cuernos de carnero con la serpiente acá. Se han visto todas las películas, ¿no? El faraón con la serpiente acá. ¿Sí? ¿Listo? Hasta ahí más o menos claro. Entonces esos son los hijos de Misraim. De Misraim. ¿Listo? Entonces, ¿qué le espera a Egipto en el futuro? Ser destruido. Ahora sí entremos en materia con lo del día de hoy, que es la cuestión de la religión egipcia. Entonces decíamos la semana pasada que la religión egipcia tiene, ¿cuántos niveles dijimos? ¿Sí lo recuerdan? 33. 33 niveles. Aquí traigo los nombres de los niveles. Sí, voy a leerlos. Por ejemplo, voy a leer algunos. El primero, aprendiz. Sí, entonces yo encontré que se les hacía caminar con los pies descalzos y mirando hacia el frente, sin mirar el piso, que era algo simbólico. No lo voy a dictar los 33 porque aquí está casi toda la información, pero en fin. Esto mismo lo encontramos en la masonería. Es decir, si usted hace la investigación por el lado egipcio, es un poquito complicado que lo encuentre. Le toca coger un libro de egiptología muy avanzado, hay uno. Anoten ahí el nombre por si les interesa, ¿no? Se llama Historia del Antiguo Egipto. Ya lo voy a escribir acá al frente el nombre del autor. De pronto algún día están agarrados con alguien, no sé, hablando de Egipto. Y este sujeto, Nicolás Grimal, se llama el escritor. Historia del Antiguo Egipto. Tiene un manual detallado de cómo ellos momificaban. Si vieron por ahí el video que yo les puse, ¿cierto? Cómo los colocaban en sal y cómo los bañaban en ciertas cosas para protegerlos. Y han encontrado cadáveres, momias muy bien conservadas. ¿Sí? Si vieron, paréntesis ahí, que hace 2 semanas encontraron un monje tibetano que estaba sentado en posición de meditación, que lo encontraron disecado, y que los monjes de la región dicen que ese monje no está muerto, que está vivo, que está como en un estado muy profundo de meditación. Alguien que me ayude a buscar esa noticia como para que la vean y se sorprendan. Y la momia está muy bien, bueno, la momia, el muerto, no sé, el meditante, está muy bien conservado. Si no estoy mal, en esa momia debajo de la momia encontraron varios rollos, ¿no? De sus explicaciones, de por qué había decidido entrar como en ese estado. El aprendiz, que los hacen caminar descalzos con la mirada hacia el frente. ¿Sí? Entonces, si quieren saber más de esto, pues se pueden meter a masonería y ahí encuentran también algo muy parecido a esto. Esta cosa de la nueva era es también parecido a la masonería y eso, ¿o es otro objeto? Es muy parecido. Yo incluso creo que la masonería utiliza la nueva era. Es que la nueva era es un conjunto de prácticas, mientras que la masonería ya es como algo más formal.
Sí, o sea, la nueva era es como muy informal, de origen hindú y eso, y la masonería lo que hace es como recoger todo eso en sus ideas, ¿sí? Son 33 niveles, leí el primero y voy a leer el último. El último ellos le llaman soberano, gran inspector general de la orden, así le llaman, porque ellos dicen que ocupa el cargo de sumo sacerdote y gran pontífice. Sí, entonces bueno, si ustedes se ponen a mirar a detalle eso, van a encontrar que muchos de los cargos católicos están inspirados acá, sí, en estos cargos masones. Hay uno que se llama obispo del Altísimo, por aquí lo hay, gran pontífice, por ejemplo. ¿Y el 18 cuál es? El 18, soberano príncipe rosacruciano. Sí, entonces ellos tienen mucho que ver también con el catolicismo. Ahora, todo esto obviamente pasó de la cultura egipcia y lo tomaron los masones y lo convirtieron en esto que estoy leyendo acá, un poco. Entonces, conclusión, la religión egipcia va mucho más allá de la cantidad de dioses que ellos tenían, era una práctica mucho más formal, fundamentada principalmente en las siguientes ideas. Por ejemplo, en el primer cargo, dice que se le entrega, por ejemplo, una piel de cordero al aprendiz, una piel de cordero, como simbolismo de que ha sido redimido de la ignorancia. Y al último se le entrega, por aquí vi uno que le entrega una espada de plata, pero no lo veo ahora por acá. El 32 dice que se le entrega una espada de plata y se le llama sublime príncipe. ¿Sí? Entonces todas estas prácticas vienen desde Egipto y han llegado hasta nuestro tiempo. Ahora, si lo pensamos bien claro, pues sabemos bien que el catolicismo tiene mucho de esto. ¿Será que el cristianismo, el cristianos evangélicos también tienen esa influencia? Pues claro, porque los cargos que han inventado dentro de sus congregaciones y sus ministerios o lo que sea, está muy basado en el catolicismo, por lo tanto es casi lo mismo. Sí, casi lo mismo. Los cargos, ¿cuáles eran los cargos que habían en la época de Yeshua? Según lo que dice el libro de Romanos o Corintios o Primera de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, estaba solamente el diácono, ¿cierto? La diaconisa, que podían ser mujeres también, los cargos de las sinagogas, ¿cierto? El presidente de la sinagoga, que se llamaban así, estaba también el escriba, eran cargos muy puntuales, pero dentro de la cultura hebrea. Todos los cargos modernos de la iglesia están basados en estos cargos de acá, ¿sí? En los cargos de los masones. Hay uno que se llama, por ejemplo, príncipe de Jerusalén. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? De que usted cada nivel que asciende o que pasa, adquiere más y más y más conocimiento para ellos, el conocimiento de ellos, ¿sí? Entonces usted paga y adquiere más conocimiento. Nosotros en la Torah, cada uno de nosotros, ¿cómo ha adquirido el conocimiento? Sea poco, bastante, medio, o unas gotas, ¿sí o no? ¿Cómo lo adquirimos? Como ellos, ascendiendo por cargos, mediante la misericordia divina, porque dice que Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia, y de quien no quiere, ¿qué lo hace? Lo endurece. Entonces, por lo tanto, toda esa religión egipcia sigue estando hoy viva. La vez pasada les mostré, hombre. Tengo una pregunta a partir de mi ignorancia hace mucho tiempo. Eso, la cultura mexicana tiene mucho de eso, ¿no? ¿En qué sentido? ¿Los narcos o...? No. No sé. El concepto que ellos tienen sobre la muerte y sobre la tumba. Como su... No sé, yo cuando he hablado con mexicanos en la oportunidad, soy como muy feos como a los rezos, ¿no? Sí, son muy... Más bien están como muy influenciados por la santería, donde adoran a la Santa Muerte, ¿no? Y es un cadáver vestido como de virgen, como la ropa de la virgen, pues. Y tienen unas prácticas, por ejemplo, allá es muy importante el 1 o el 2 de noviembre, el Día de los Muertos. Y se pintan, ¿no? Que supuestamente que para que los... 2 de noviembre. Sí, no me la he visto, pero sí he visto por ahí como los cortos y eso. Y allá en esa cultura está como muy influenciado por lo que les digo, la santería. Y la santería pues tiene un poco esto, es como una religión general que ha mutado mucho. ¿Cuál es la religión general? En la clase de los miércoles la estamos viendo. La religión babilonia, ¿no? Ya ha mutado, tiene como muchos hijos, muchas variaciones. Y esa es una. La santería podría ser otra, el vudú. Vamos a escribir acá al frente para que ustedes lo tengan ahí, las etapas de la religión egipcia y terminamos este tema, ¿vale? Entonces, va primero, ¿quién las leyó ahorita? Que me las vuelva a leer, por favor. La protorreligión. Para no cambiar a lo que ya hemos escrito la semana pasada.
Entonces, la protorreligión, Antigua, la segunda. protorreligión antigua, Tercera, clásica. clásica, Cuarta, moderna. sí, O Islam musulmán. listo, la moderna. Entonces empecemos de atrás. La moderna es el Islam, sí, que ya sabemos que es la religión más grande del planeta hoy por hoy. La protorreligión también es llamada predinástica, para que la noten ahí, predinástica. Donde en esta religión, en la predinástica, simplemente adoraban el agua, el sol, ¿sí? Entonces hacían un culto de pronto a los árboles, algo como muy ornamental, no tan fundamentado como lo vamos a ver ahora. Luego viene la dinástica temprana, que es la misma antigua, dinástica temprana, y dinástica tardía. Son las dos que nos hacían, la que nos hacía falta de dinástica tardía. ¿Listo? Hay unos que hacen media, intermedia, prototemprana, posttardía, pero vamos a dejarlo así de ese tamaño para no complicarnos tanto. Entonces, en la religión antigua, un segundito. En la religión antigua, bueno, aquí ya dijimos que son las fuerzas naturales. Entonces, las fuerzas naturales. Fuerzas naturales, ya sabemos el sol, la lluvia, etc. En la dinástica temprana aparecen dioses, mitad animal. Encarnan fuerzas naturales. Entonces pongamos el ejemplo de Anubis. Ejemplo, Anubis era un chacal más humano y administraba la muerte, que es una fuerza, o era considerada una fuerza natural. ¿Listo? Todo eso de la religión antigua. De la clásica, cultos aislados a Ra, Atón, Anubis, Osiris e Iris. Enotismo. Y bueno, la moderna, que es el Islam. Entonces repito nuevamente para que quede un poco más claro. A ver, entonces, la protorreligión o la religión antigua, o la predinástica, son fuerzas naturales que adoraban el sol, la lluvia, ya lo dijimos. La religión antigua o dinástica temprana, empiezan a aparecer dioses que son mitad animal y mitad humano, y a su vez representan una fuerza natural. Por ejemplo, Anubis. Anubis es mitad chacal, mitad humano, y representa ¿qué? A la muerte. Entonces todos los dioses de esta época van a tener más o menos esta representación, mitad humano y mitad hombre. Pensemos un momento en la diosa Sefardea. ¿Qué hacía la diosa Sefardea? Que es muy importante en el Éxodo. Sefardea en hebreo es rana. ¿Listo? La diosa Sefardea era una mujer con cabello largo, pero la cabeza era de rana. Entonces ella era la que extendía sus manos en el mito egipcio sobre el río y hacía brotar del río los renacuajos para que se convirtieran en ranas. ¿Sí? Sefardea, voy a escribirlo aquí, escribirlo por aquí. También está la que es hipopótamo, ¿no? La de los partos, la que estaba presente en los partos. ¿Cómo se llama esa? Esa no la tengo. No me acuerdo del nombre, pero es cabeza de hipopótamo, la mujer? cola de cocodrilo, y era la que estaba presente en los partos. Y ya, porque el índice de natalidad era muy bajito, de 3 se salvaban 2 nada más. Y estaba ella, y tenían 2 parteras que tenían un colmillo y tenían que hacer unas cosas para poder hacer una cosa, y tenían a la diosa, esa diosa, y la tenían presente en el parto de las egipcias. Pero también era así, mitad humano, mitad. Y tienen una diosa, la diosa de la fertilidad, que es la que es con cabeza de un cuerno, que tiene cuernos de, ¿cómo se dice? Bull. ¿Toro? Gracias. El toro. Está esa también. Y también la diosa Leona, que era la del desierto, que está en el mito de creación, que es muy parecido al mito de... El mito de creación de los egipcios es supremamente igual al Génesis 1. Sí. Esos son los que tenían en esa época.
Vale. Solamente ya está mencionando algunos, ¿no? Porque eran cientos y cientos y cientos de dioses más o menos con esas formas. En la época que vivió Israel allá fue acá, en la época antigua, por eso nosotros encontramos pues dioses egipcios con esa forma, o estamos muy familiarizados con eso. Acá ya no tanto, acá ya es una especie de enotismo, donde los dioses principales se escogía uno para adorar, y ese se adoraba, y listo, no había como tanto dios como acá. Sí, igualmente eso es paganismo. Y por último la religión moderna, que es el Islam. Estos son, para los que de pronto no lo relacionan muy fácil, estos son los musulmanes, ¿vale? Los musulmanes, ¿listo? Esquivamos eso para terminar. Pero eso, bueno, listo, es toda la cultura que se practicaba en Israel y lo que se practicaba en la tierra de Canaán, donde iban a entrar... No, esa falta por verla, que era diferente a esto. Va más adelante, ya cuando lleguen a los campos de Moab, para que veamos que practicaban los moabitas, los cananeos. ¿Cuál es la necesidad de todas las culturas tener un dios? Como esa idea de un dios, ¿sí? Esa es la pregunta. Como esa idea de un dios, ¿por qué? Sí, como siempre pensar que haya un ser supremo. Yo creo que también pienso yo, ¿no? Así como a la ligera, pienso yo que viendo su imposibilidad como ser humano para controlar ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, no podían controlar la lluvia, entonces se lo atribuían a un ser superior. Entonces yo quiero que llueva, pero ¿cómo invoco la lluvia? Entonces mejor contacto al ser que está a cargo de la lluvia, mucho más fácil controlar el agua. Sí, yo creo que por eso, por una necesidad de explicar eventos que el ser humano no puede controlar, pienso yo. ¿Alguien puede dar de pronto alguna otra idea? ¿Por qué el ser humano en cualquier cultura siempre ha tenido la necesidad como de tener un Dios? Los ateos tienen un Dios. También, ellos mismos. ¿Sí o no? El ateísta más grande de todos los tiempos, que es Friedrich Nietzsche, tiene un libro que se llama ¿qué? El superhombre. ¿Sí o no? ¿Y de qué se trata eso? O tiene una teoría más bien el superhombre. Sí, trata de eso, de que Dios, ya no necesitamos a Dios para explicar los eventos sobrenaturales porque el ser humano puede pensar una explicación lógica. Sí, pero resulta que hay un montón de cosas que no tienen explicaciones lógicas. Por ejemplo, un endemoniado, ¿qué explicación lógica tiene eso? Creo que todos alguna vez hemos visto algún endemoniado, o hemos estado endemoniados, no sé. Sí, pero hemos vivido esos casos. Y eso ellos lo definen como trastorno psicológico. Como algo mental, ¿sí? El problema, ¿sí o no?, es cuando las mismas terapias no funcionan o fracasan, ¿sí? Que si es... Escuchemos un segundito. Entre los ateos y los que creemos que en Dios y esas cosas, nosotros vemos una... Entonces alguien me dice que escucha voces y dice que es como un demonio o algo así, que dice que le ordenan qué hacer. Los ateos dicen que eso es esquizofrenia, ¿sí? La enfermedad como tal, y que el demonio no existe. Entonces es esquizofrenia. Sí, todo sobre o lunático que le dicen en la Edad Media. Sí, que son voces que escuchan que les dicen qué hacer, como bótese, mate a alguien. Queme tal cosa, haga esto, haga aquello, sí. Sí, estamos de acuerdo. Es un libro que se llama Tótem y Tabú, que él explica eso. Él dice que todo lo que yo trato como de reprimir se me manifiesta ya en la cabeza de alguna manera negativa. Entonces, por ejemplo, si yo escuchemos un segundito, si yo quise de pequeño tener un perro y no lo pude tener y reprimí ese deseo, más adelante va a aparecer de alguna manera extraña. No sé, de pronto yo quiero tener relaciones sexuales con un perro. Y también estoy colocando un ejemplo. Más que escuchar también ver cosas. O sea, sombras y eso. Animales. Y para terminar, entonces vamos a leer, por favor, Éxodo 23:23. No, mi pregunta era que por qué el Islam se considera la religión egipcia moderna. No, lo que pasa es que el Egipto moderno, la religión de Egipto en este momento es el Islam. ¿Por qué? Sí, esa es mi pregunta. ¿Cómo llegaron los islámicos ahí? Sí, ¿por qué se considera así? O sea, se considera así porque en este momento la mayor religión... bueno, entonces ¿por qué? Ya. Sí, iba a volver a explicar lo mismo. Resulta y pasa que los musulmanes cuando surgieron, ¿cierto?, en el siglo VII, se expandieron por todo el mundo, conocido en ese entonces. Creo que tú no tienes el material de doctrinas básicas, ¿cierto?, donde está el mapa de cómo los árabes se expandieron por el mundo. Ellos surgieron entonces... Surgieron de Arabia y se expandieron por todo el mundo, y uno de los primeros países que se toman es Egipto. Y está un mito muy raro, donde dice que los musulmanes hicieron una guerra contra los egipcios y no los pudieron vencer. Eso es un mito, eso no es verdad. Y entonces dice que ellos llegaron con banderas de paz. Sí, banderas de paz, hicieron amigos de los egipcios y eso. Y un día los manes se descuidaron y secuestraron a algunas personas de los egipcios, se los llevaron para Arabia. Allá en Arabia les mostraron toda la riqueza, los trataron como príncipes. Entonces los tipos los devolvieron a la tierra de Egipto y les dijeron: miren, allá en Arabia no nos van a tratar como esclavos, nos van a tratar como príncipes. Vamos a ser amigos de ellos. Los egipcios los recibieron y ahí fue cuando empezaron entonces a matarlos y a conquistarlos. Eso es un mito, eso no es real, ¿vale? Están las otras... están aquí.
¿Sí me dice entender, Jessica? Pero la cuestión es esa, los musulmanes empezaron en Arabia y se expandieron por todo el mundo, incluyendo Egipto. ¿Listo? ¿Vale? Y para terminar, Éxodo 23:23. Mientras que lo buscan, valga decir que el Islam en este momento ha tomado mucha fuerza aquí en Sudamérica, ¿no? Principalmente ¿en qué país? En Venezuela, donde Maduro tiene la grandiosa idea de traer estudiantes de Irán, ¿cierto? Que el mismo gobierno después dice, no, se nos perdieron, no sabemos dónde están. O sea, están aquí al lado, ¿sí? Pueden buscar, por ejemplo, hay una noticia que se llama algo así como Hezbollah y las FARC, donde han tenido contactos y todo eso, bueno, antes del proceso de paz y todo lo que ha pasado. ¿Es un musulmán? ¿Cómo se llama? Tarek El Aizami. Imagínense. De Venezuela. Tarek El Aizami. En Venezuela lo que hay es árabe, mía. ¿Usted va? Claro. Mis tíos trabajaban todos con árabes y mi abuelo también. Éxodo 23:23 y con eso terminamos. ¿Cómo dice? Ana, por favor. Lea, por favor, 23:23. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del Amorreo, del Eteo, del Pereceo, del Cananeo, del Ebeo, del Jebuseo, a los cuales yo haré destruir. ¿Eso es Éxodo 23:23? Sí. ¿Sí? ¿En serio? Sí, señor. Hay un pasaje que dice, no hagan como hacen ellos. Creo que hice papelito. Entonces como que no era eso. El 24, léelo por favor, sigue ahí. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Es decir, si yo en mi casa tengo alguna contaminación de origen, ahí está hablando exclusivamente de los cananeos, pero voy a utilizar eso para hablar de todos los dioses en general. Si yo en mi casa tengo alguna contaminación de origen egipcio, que es lo que estamos hablando hoy, ¿cuál es mi deber con eso egipcio? Destruirlo, ni siquiera botarlo, ¿cierto? Destruirlo, dice, lo destruirás por completo, dice, no harás como hacen ellos, es decir, yo no puedo tener una consideración que Dios es un ser humano, o que tiene una mezcla, o que controla alguna fuerza natural, no, porque es que el Eterno está por encima de todo eso, ¿sí? Vuelve a leer, por favor, el 24. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Sí. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Los destruirás del todo y quebrarás sus estatuas. Es decir, ahora pensemos nosotros qué simbolismo podemos tener de origen egipcio. No origen pagano, porque origen pagano pues es muy amplio el tema, simplemente origen egipcio. Voy a colocar estos 4 o 5 que yo anoté. Las lunetas, el uso de medias lunas, que hoy sabemos que los musulmanes también lo utilizan. Sí, lunología. Y eso está muy basado, por ejemplo, en cuestiones con la menstruación de la mujer. Hacen invocaciones y culto con esa sangre. Bueno, en fin. Por ejemplo, tener soles. Sí, soles como por ejemplo tipo catolicismo. Halcón, búho. Sí, tener como en adoración esos dioses. Sí, el dios halcón o un búho. Sí, si ustedes se dan cuenta cómo dibujan casi todas las culturas de la antigüedad a los seres de otros mundos, a los seres que los visitaron del cielo, con ojos de búho, ¿no? Así gigantescos. El uso de pirámides o triángulos, ya sabemos que en la industria discográfica, los cantantes y eso utilizan mucho los triángulos y las pirámides, ¿no? Para sus conciertos, para sus videos. Ese es un símbolo egipcio. ¿Qué representa? Estos tres dioses principales, Osiris, Isis y Horus, cada uno parado en una punta, y los tres pues forman un triángulo. La suma de triángulos que nos da una pirámide, 8 triángulos para formar una pirámide. Entonces cuando usted ve de pronto un video, que es muy común ver un video cualquiera y que los cantantes dicen mucho triángulo y pirámide, ¿sí? Tiene que hacer algún tipo de culto o algún tipo de nivel de esto, de la masonería. Recordemos que todos los famosos practican masonería abiertamente. Y por último, la estrella invertida. ¿Se han visto la estrella de 5 puntas, no? Pues utilizar la invertida, en el antiguo Egipto también lo hacían. ¿Y qué simbolizaba entre muchas cosas? Apertura de portales, brujería, bueno, etcétera, etcétera. Si usted tiene alguno de esos símbolos, yo le digo que lo bote, pero sí por lo menos medite, investigue, busque y analice si ese es un símbolo que pertenece a la cultura hebrea. Y estas 2 citas de tarea, Jueces 8:21, Jueces 8:21, y el último es Isaías 3:18, para que los puedan leer en su casa sobre simbología. La cruz de Aten. Listo.